A ver, el 3 de febrero de 2026, ese día España, digamos que pisó el acelerador a fondo y al hacerlo se metió de lleno en un carril que la ponía en rumbo de colisión directa, frontal, con el resto de Europa. Así que vamos a desgranar esto, vamos a ver cómo una decisión, en teoría soberana, acabó convirtiéndose en una de las apuestas geopolíticas más arriesgadas que ha visto el continente en muchísimos años. Y claro, el nombre que le pusieron los servicios de inteligencia, TELA. La paradoja del conductor suicida. Es que lo dice todo, ¿no? Esto no va de un simple cambio de política, no. Esto es una maniobra estratégica, de un riesgo, vamos, altísimo. La imagen que evoca es brutalmente clara, la verdad. Un coche, que es España, metiéndose en el carril contrario a toda pastilla, mientras el resto de coches, el resto de Europa, da un volantazo desesperado para evitar el choque. Tremendo. Y aquí se ve perfectamente esa brecha, que parece insalvable. Por un lado tienes el camino de España, integración, regularización, inclusión, la idea de horizonte abierto. Y por el otro, el camino de Europa, fortaleza, disuasión, deportación, la doctrina de la fortaleza Europa. O sea, no hablamos de pequeños matices, ¿qué va? Son dos mundos, dos filosofías completamente opuestas que están chocando de frente. Vale, la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Qué llevó a España a pisar ese acelerador, a tomar un desvío tan radicalmente opuesto al de todos sus socios? Pues la respuesta no hay que buscarla en los despachos de Bruselas, no. Estaba mucho más cerca, en el clamor que venía de las calles de España. 700.000. Este número lo es todo. Es el verdadero motor de esta decisión. 700.000 firmas validadas para la iniciativa Regularización Ya. Es que esto no salió de un laboratorio de ideas, de un partido político, no. Esto nació de abajo, de un movimiento ciudadano brutal, sin precedentes, que consiguió algo que parecía imposible: poner de acuerdo a sindicatos, a la Iglesia Católica, a un montón de ONGs, a miles y miles de ciudadanos. Y claro, esa ola de presión era ya imposible de ignorar para el gobierno. Bien, vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. La clave de todo, el punto fundamental, es la fecha de corte, 31 de diciembre de 2025. La regularización es para la gente, unas 500.000 personas, que ya estaban aquí antes de esa fecha. ¿Por qué es importante? Porque con esto el gobierno intenta desactivar el famoso efecto llamada. La idea es, no estamos invitando a nadie nuevo, estamos arreglando la situación de los que ya están. ¿Y cómo? Pues demostrando que vivían aquí con pruebas bastante flexibles, como facturas o informes médicos. A cambio, consiguen un permiso de residencia y trabajo por un año, renovable. Y de paso, claro, se saca a flote una bolsa enorme de economía sumergida. Claro, como era de esperar, esto partió a la sociedad española por la mitad. Creó una falla tectónica, vamos. Por un lado, los que lo ven como una victoria para la dignidad humana, un acto de justicia, y oye, hasta una jugada económica inteligente para sacar a gente del mercado negro y que coticen. Pero por el otro lado, una visión totalmente opuesta. Lo ven como un atentado a la identidad nacional, algo que alimenta la inseguridad y que digan lo que digan crea un efecto llamada brutal. Al final son dos relatos, dos Españas casi, que son completamente irreconciliables. Muy bien, ahora vamos a alejarnos un poco. Hay que abrir el plano para entender el panorama completo. Porque claro, España no toma esta decisión en una burbuja, ni mucho menos. Lo hace justo en el momento en que el resto de Europa va en la dirección contraria, construyendo un ambiente, un entorno geopolítico cada vez más y más hostil a cualquier tipo de apertura. Y esta es la doctrina Brunner. Se ha convertido básicamente en la nueva Biblia de la política migratoria de la Unión Europea. Y se basa en tres pilares que son como de acero. 1. Disuasión, o sea, militarizar fronteras, levantar muros. 2. Externalización, crear centros fuera de la UE para que las solicitudes de asilo se tramiten allí, lejos. Y 3. Retorno, usar lo que llaman diplomacia coercitiva de visados, que es, en resumen, presionar a los países para que acepten a sus deportados. Es que es punto por punto justo lo contrario a lo que está haciendo España, la antítesis. Esta tabla lo resume de maravilla. Es que aquí se ve la colisión de una forma clarísima. No estamos hablando de una pequeña diferencia de opinión, no. Es un choque frontal, total, en los ejes que lo definen todo. En el estatus legal que se le da a la gente. Regularización masiva frente a deportación acelerada. En el concepto de frontera. Apertura administrativa frente a cierre físico. Y en el fondo, claro, en la ideología. Humanismo pragmático contra seguridad nacional. Y entonces llega la respuesta de Bruselas. Y es esta frase: competencia nacional, riesgo europeo. Pura diplomacia. Es una frase gélida, una obra maestra de la ambigüedad. Si la traducimos del bruselense al castellano, lo que están diciendo es: mira, legalmente es vuestra competencia, haced lo que queráis. Pero que sepáis que si la cosa sale mal, el riesgo es para toda Europa, y la culpa, la responsabilidad, será solo vuestra. En otras palabras, estáis completamente solos en esto.
Vale, dejemos por un momento la alta política, las declaraciones y las doctrinas y vamos a bajar al terreno, a la cruda realidad, porque toda esta divergencia, este choque de trenes estratégico ya está teniendo consecuencias muy, muy reales. En las fronteras, sí, pero también en los aeropuertos, en las calles, en los barrios de España. Y aquí tenemos un dato que es para echarse a temblar. 864. Esas son las solicitudes de asilo presentadas en el aeropuerto de Barajas solo en enero de 2026. En un solo mes, en un único aeropuerto. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, en apenas 30 días Barajas gestionó el 25%, una cuarta parte de lo que solía gestionar en un año entero. El sistema, simple y llanamente, reventó, colapsó. Y este gráfico duele. Muestra otro punto de ruptura del sistema. Se supone que existe un mecanismo de solidaridad para repartir a los menores no acompañados que llegan a Canarias por el resto de comunidades. Pues bien, el mecanismo es un fracaso absoluto. Miremos los datos de 2025. La proporción es demoledora. De cada 100 menores que necesitaban ser reubicados con urgencia, solo 30 lo fueron. El sistema de acogida, sobre todo en Canarias, está totalmente desbordado. Y como pasa siempre, toda gran ley tiene consecuencias que nadie había previsto. Y en este caso, una de las más graves ha sido la aparición de un mercado negro, pero a lo bestia. Han surgido redes criminales que cobran hasta 3.000 euros por papeles de residencia falsos. Ya no es solo el tráfico de personas en la frontera, ahora hay toda una industria montada alrededor del empadronamiento ficticio, del robo de identidad, de la coacción a propietarios. Un problema de seguridad ciudadana en toda regla. Y llegamos a esta frase: no es racismo, es abandono. Este lema, que se vio en protestas vecinales, por ejemplo en el Cañaveral, en Madrid, es quizá la clave para entender de verdad la tensión social que se está viviendo, porque lo que mucha gente de estos barrios expresa no es tanto un rechazo al de fuera, sino un sentimiento de abandono, pero un abandono profundo por parte del Estado. La sensación de ser ciudadanos de segunda, de ver cómo se destinan recursos para nuevos centros de acogida, mientras ellos llevan años, a veces décadas, esperando el colegio o el centro de salud que les prometieron. Entonces, con todo este lío sobre la mesa, ¿hacia dónde va España? Bueno, pues el informe de inteligencia que sirve de base para este análisis concluye precisamente con eso, con una encrucijada. Plantea 3 futuros posibles, 3 caminos muy distintos que podría tomar esta apuesta tan arriesgada de España. Y ojo, que los analistas se mojan y le ponen números, le asignan probabilidades a cada futuro. Y lo más preocupante, sin duda, es que el escenario que ven como más probable, con un 45%, casi la mitad, no es el de la integración exitosa, no. Es el del colapso y el aislamiento. El segundo más probable, con un 30%, sería el éxito, y el tercero, con un 25%, una reacción política interna. Vamos a ver qué significa cada uno. A ver, resumiendo mucho, los 3 caminos son estos. El escenario bueno, el de la integración, la economía española es capaz de absorber a todos estos nuevos trabajadores, las pensiones se refuerzan y España se convierte en un modelo para toda Europa. Luego el escenario malo, el del aislamiento. El efecto llamada se descontrola, los servicios públicos colapsan y Francia acaba cerrando la frontera. España se quedaría literalmente aislada. Y el tercer escenario, el de la reacción. La tensión social crece tanto que provoca un vuelco en las urnas y el siguiente gobierno que entra simplemente le da marcha atrás a toda la política. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la gran pregunta que, en el fondo, lo resume todo. ¿Será España un laboratorio humanista, un ejemplo de pragmatismo que ilumine el futuro de Europa? ¿O se convertirá en el talón de Aquiles de Schengen, la grieta que acabe por derrumbar todo el espacio de libre circulación? La verdad es que, a día de hoy, esa respuesta sigue completamente en el aire. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.